Bueno, la historia continúa y después otra relación que está presente en la vida de David es esta relación que tiene una relación un poquito disfuncional con el rey, pero el ejemplo de perdón que tiene David hacia Saúl, que deseaba hacerle mal, nos inspira a que nosotros también, cuando alguien quiera hacernos daño y tengamos la oportunidad de regresar el golpe, actuemos como lo hizo David. Mire, la historia continúa. En el capítulo 21 al 23, David sigue huyendo. Saúl, cegado por los celos, mata incluso a gente inocente. Él llega a una comunidad y él cree que toda esa comunidad apoyó a David, y usted va a leer el texto y se queda asombrado que él mató a esa comunidad, porque él creía que habían ayudado a David a escapar. Claramente la ira, los celos, la envidia han cegado a este hombre. En una ocasión, en este relato también, discutiendo con Jonatán, también por David, le tira una lanza, y entonces ahí Jonatán está ya bien seguro que su padre efectivamente, cada vez que tenga la oportunidad de tener a David, va a buscar asesinarle. Después, el capítulo 24 de esta lectura nos presenta algo interesante, porque el lector novato que viene siguiendo esta historia y está leyendo esta historia por primera vez, pues se mantiene muy intrigado de qué es lo que va a ocurrir. Y llegamos a un pasaje donde, mire lo que dice el capítulo 24. Resulta que Saúl se mete en una cueva, anda con toda su artillería, con todos los recursos del estado, buscando a David para asesinarlo. Y es muy interesante que se mete a la cueva, y en la cueva ahí Saúl se muestra vulnerable. Dice el capítulo 24, versículo 4 en adelante: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y versículo 7 dice: así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Bueno, la primera vez que uno lee esta historia, uno queda asombrado imagínense que alguien quiere asesinarlo, quiere quitarle la vida, quiere hacerle daño, quiere hacerle mal, está utilizando todos los recursos que tiene, está yendo detrás de usted, y en un momento vienen los soldados y le dicen a David: lo que tanto estábamos esperando ha ocurrido. Saúl está vulnerable y es momento de quitarle la vida. Y es más, los soldados hasta utilizan un lenguaje religioso: Dios te lo ha puesto. Y David va, para que no quede duda de qué tan cercano estaba, le corta una parte de su vestimenta. Pero por alguna razón David dice que él no va a levantar la mano contra el rey. Cuando usted lee la historia, se da cuenta que David no había hecho nada malo en contra de Saúl, pero Saúl aún así quería asesinarlo. El único pecado de David había sido saltar a la vida pública por haber vencido a Goliat. El único pecado de David era que la gente lo quería. El único pecado de David es que la gente lo seguía. Pero David no había hecho nada en contra de Saúl, pero Saúl está enfocado en que quiere asesinarlo. Y aquí está finalmente. Esta es la oportunidad perfecta, y como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia. Esta es la oportunidad de acabar con todos los problemas de David. Pero
David sorprende al lector porque él dice que no va a tocar a quien él llama el ungido de Jehová. Y aquí podemos sacar muchas interpretaciones, pero aplicando lo que intento decir esta mañana, parece ser que David no es igual que Saúl. David no es un hombre lleno de odio, David no es un hombre lleno de envidia, David no es un hombre lleno de rencor, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y sí, para la sorpresa del lector, David reacciona con bondad y con misericordia hacia su enemigo, porque simplemente no son iguales, no son iguales. Y eso nos recuerda la historia de José. ¿Se acuerda también de José? Que sus hermanos intentaron hacerle mal, de hecho lo vendieron como esclavo, y como la vida da muchas vueltas, y la vida dio vueltas, y después ahora estaba José a cargo de todo y también podía hacerles daño. Y también vemos acá a otro hombre que refleja el carácter de Dios porque perdona a sus hermanos. Tal vez en la vida, en las relaciones que manejamos, en ocasiones estaremos rodeados de gente que no nos quiere, porque usted no todo el mundo lo quiere, o a usted no todo el mundo la quiere. Y en diferentes escenarios, puede ser en el trabajo, puede ser en el centro de estudios, puede ser en nuestro barrio, en nuestra colonia, en donde vivamos. Y hay gente que a veces uno no le ha hecho nada, no hemos hecho nada malo contra ellos, y aún así simplemente no nos quieren. Y no solamente no nos quieren, sino que cada vez que pueden hacerlo, nos hacen daño o intentan hacerlo. En el trabajo hay compañeros así, hay vecinos así en nuestra colonia, a veces hasta en la misma familia hay familiares así. Y bueno, como la vida da vueltas, a veces en esas vueltas que da la vida, tenemos a esa persona que nos ha intentado hacer mal delante de nosotros y estamos ahora en la condición de regresarles el mal que nos ha hecho. Ese compañero de trabajo, la vida da vueltas y ahora nosotros podemos hacerle mal. Ese familiar, la vida da vueltas y ahora podemos hacerle daño. Esa persona, ahora la vida dio vueltas y ahora está vulnerable ante nosotros, como lo estaba Saúl. Pero la historia de David nos muestra que a veces en la vida, aparentemente, quien nos ha hecho daño estará delante de nosotros en bandeja de plata y será nuestra oportunidad de mostrar quiénes somos. Y será nuestra oportunidad para mostrar que estamos hechos con el carácter de Dios. Y no es fácil, se requiere de mucha madurez. No toda la gente es buena, pero tal vez en esas vueltas que da la vida, cuando tenga la oportunidad de hacerle daño a aquella persona que tanto daño le ha hecho, y tal vez tiene todo para hacerlo, tal vez oportunidad de mostrar que usted no es igual a él, o que usted no es igual a ella, que usted tiene el carácter de Dios. Tal vez ellos no se comportarían así, porque aquí David lo va a perdonar y Saúl va a seguir persiguiéndolo después. O sea, le perdona la vida y Saúl primero le pide perdón, ahí hay un falso arrepentimiento, y después continúa queriéndole quitar la vida. Y en una segunda ocasión dice el texto que va a Saúl a hacer del baño, y ahí también David viene, se acerca, le corta, ¿verdad?, de un pedazo de su vestimenta y le muestra, le dice: si yo te hubiese querido matar, te hubiese matado. Aquí tengo, corté esta vestimenta. Pero eso no cambió la perspectiva que tenía Saúl. Eso quiere decir que no necesariamente la gente después de eso nos va a hacer el bien. No necesariamente. Pero tenemos que aplicar lo que dijo Jesús, que no paguemos mal con mal. Lo que dijo el apóstol Pablo,
que el mal se vence con el bien. Y tal vez ahí demostramos nuestra madurez como hijos e hijas de Dios. Y tenemos un hombre que nos mostró ya el camino. Ahora, pero este hombre tampoco era perfecto, porque al fin y al cabo pueden ser grandes hombres de Dios, pero son esos hombres. Y este hombre cometió algunos errores, ustedes ya los conocen, pero también en la vida de David vamos a ver que en estas relaciones que él tiene, Dios le puso personas que en su momento, cuando se equivocó, lo confrontaron y lo reprendieron, incluso cuando estaba en la cúspide del poder. Usted sabe la historia mejor que yo. La historia continuó y después de esto Saúl va a ser asesinado, un final muy trágico, muy triste. De hecho dice la Biblia que su hijo Jonatán muere con él en el campo de batalla, muere a causa de la lucha que tiene con los filisteos. Después David es proclamado rey solamente en el sur, porque hay un hijo de Saúl que se autoproclama rey en las tribus del norte. Hay una lucha entre ellos, David sale victorioso. Después las 12 tribus vienen y proclaman rey a David. David logra estabilidad militar, David logra delimitar las fronteras y David logra traerle estabilidad al reino que había heredado de Saúl. Y entonces aquí aparece en el escenario a David como el hombre más importante en todo Israel, y cuando está en la cúspide de su poder aparece el profeta Natán en su vida, y resulta que David quiere construir un templo, porque él dice: no es posible que yo viva en este palacio y que Dios viva en el tabernáculo, que Dios esté en el tabernáculo, que es una especie de tienda de campaña hecha con cortinas. Y él dice: yo quiero construirle un templo a mi Dios. Y viene el profeta, aquí aparece la figura del profeta Natán, y le hablará a David no lo que David quiere escuchar, sino lo que David necesita escuchar. Y le dice el profeta que no va a ser él quien va a construir el templo. Y le dice las razones. Y una de las razones que menciona el libro de Crónicas es que las manos de David estaban llenas de sangre. Había derramado mucha sangre y él no sería quien construiría el templo, pero sí lo construiría su hijo Salomón. Pero el profeta Natán es más conocido por el relato que usted y yo conocemos. Cuando confronta al rey, vamos al capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y ya con esto voy a ir terminando. Vamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 12. Pues sabe lo que ocurre, tal vez sabe los detalles mejor que yo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, que también es vulnerable, es de carne y hueso, ha cometido un pecado, todos sabemos. Él cometió adulterio, cegado por el pecado, se acuesta con esta mujer. Pero bueno, un error cualquiera lo comete, ¿no? Lo que sorprende al lector que está leyendo la historia es ver cómo este hombre, conforme al corazón de Dios, no sorprende el hecho que se acostó con Betsabé. Eso es un pecado, un error. Lo que sorprende al lector es que lo que él hace después, él manda a traer a su esposo de la guerra y lo emborracha. Y lo emborracha para que se acueste con ella, porque él se dio cuenta que producto de la relación quedó embarazada. Y ya es una idea hay que maquinar el mal, ¿no?, para hacer eso. Pero el soldado es un soldado muy fiel. Y él dice: ¿cómo voy a ir a acostar con mi mujer mientras mis compañeros están en el campo de batalla? Y entonces el problema a David no se le soluciona, porque él pensaba de que el rey iba a venir, el militar iba a venir de la batalla y se iba a casar, se iba a acostar con su esposa y ya, ¿verdad? Le echa el hijo a él. Pero el hombre no se acuesta con Betsabé. Y bueno, el lector queda con la boca abierta, el lector que está leyendo esta historia por primera vez, porque entonces vemos a este hombre, al dulce cantor de Israel, que va a tramar un plan, pero lleno de maldad, digno tal vez de las escenas de Al Capone, ¿verdad? De estos hombres de la mafia, donde le dice a su general: ponme a este hombre en el campo de batalla y cuando esté lo más fuerte de la batalla quiero que lo deje solo. Y prácticamente lo está mandando a asesinar. Y bueno, todos sabemos la historia. Así ocurre. Y algo pasa en los grandes hombres de Dios, que cuando son cegados por el pecado
hacen cosas impensables, inimaginables, ¿verdad? Por eso usted y yo a veces nos quedamos asombrados de que fulano o sutano, quien nosotros consideramos grandes hombres o mujeres de Dios, hacen cosas impensables, pero al fin y al cabo no tienen superpoderes, son hombres de carne y hueso, ¿verdad? Que también son vulnerables a el pecado. Y entonces aquí aparece otra vez la figura de Natán y vamos a ver cómo confronta. Ya conoce la historia, usted voy a dar solamente algunos detalles. Vamos al capítulo 12. Leamos el relato que usted lo conoce, vamos a recordarlo. Versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Acuérdese que David fue pastor de joven, y esta historia lo conmueve, ¿no? O sea, él entiende lo que es tener, ¿verdad?, de un animal así. Detrás de la corona, detrás de los lujos, detrás de todo eso, se esconde un pasado de mucha sencillez. Dice el versículo 4: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. David, como un pastor, recuerda su niñez y se enciende en ira. Y versículo 5 dice: entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el hombre que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bueno, esta historia es una historia dramática, y si fuera una serie de televisión sería como la cúspide, donde nadie quisiera detenernos, ¿verdad?, para ver qué es lo que va a ocurrir. Y Natán va a aparecer otra vez en la vida de David ya en su vejez. Y parece ser que cuando aparece Natán, aparece no para decir al rey lo que el rey quiere escuchar, porque a él le hubiese gustado escuchar que él iba a construir el templo, pero le dice no. A él le hubiese gustado escuchar que Dios iba a pasar por alto lo que había ocurrido. Y usted sigue leyendo la historia y le va a decir: Dios te ha perdonado, pero no te va a librar de las consecuencias de tu pecado. Dios te perdonó, le dice, pero no te va a salvar de las consecuencias. Y le dice todo lo que va a experimentar. Bueno, a veces en la vida, usted y yo no solo necesitamos gente como Jonatán, a veces en la vida necesitamos gente como Natán. Personas que nos digan no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Y me imagino yo que cada vez que Natán visitaba el templo, ya David sabía, o probablemente no eran pláticas muy amistosas. Pero pensándolo bien, hermano, hermana, Dios bendiga a personas como el profeta Natán. Que Dios bendiga a todos aquellos y aquellas que en una etapa de nuestra vida
nos han confrontado, porque a veces necesitamos ser confrontados. Y Dios bendiga a aquellas personas que se atrevieron a decirnos lo que nadie más se atrevió a decirnos. Aunque nos cause mucha inconformidad. Y a veces somos sacudidos. Dice el proverbio: a fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. ¿De qué me sirve que me diga todo lo bueno? A veces aprecia más una crítica sincera. Ya les he contado a los que son de aquí, de la Kennedy, de hace muchos años, como cuando yo era estudiante de Baxter. Recuerden que yo, cuando vine aquí, yo venía de Estados Unidos y pues llegué con cierto dinero acá, ¿no? Marvin es testigo, ahí éramos estudiantes en Baxter, pero el dinero se acaba, Y entonces yo, para poder sostener mi estilo de vida que yo tenía, yo pedía prestado y pagaba, claro que sí pagaba. La iglesia me mandaba a mí una remesa, ¿verdad? Y yo, para poder ir al cine, para poder ir a restaurantes, para poder yo pedía prestado y la gente me prestaba. Un hermano aquí en la Kennedy me prestaba y le pagaba, y luego le volvía a pedir prestado y me prestaba, y luego yo le pagaba, y luego le volvía a pedir prestado y siempre me prestaba y siempre le pagaba. Pero un día el hermano me dijo: Lupe, qué fea maña tienes tú, de verdad. Qué fea costumbre eso de andar pidiendo prestado todo el tiempo. Y yo hoy en día le agradezco a Omar, porque Omar, sentí una vergüenza cuando me dijo eso. Sentí mucha vergüenza. Las orejas se me pusieron calientes. Y nunca más volví a pedir prestado. A fin de cuentas, dice el proverbio, la gente aprecia más la crítica sincera que la adulación. Y es que ese tipo de amigos necesita uno, que nos hagan ver que estamos haciendo lo malo. Prefiero que me diga aquello que me puede causar incomodidad, pero que es por mi bien. Y creo que todos necesitamos personas así en nuestras vidas, aunque nos incomoda. Hermano, hermana, si usted en el almuerzo hoy habla con sus familiares y le preguntan de qué trató el sermón de hoy, usted le puede decir lo siguiente: esta mañana aprendimos que las relaciones de David son de inspiración y de reflexión, porque la vida de David nos enseña que en ocasiones habrá gente que no se estimará, y hay que valorar esas amistades, y hay que procurar ser como Jonatán para alguien más. También la vida de David nos enseña que a veces la gente nos despreciará sin que nosotros hagamos algo contra ellos. Hay gente que simplemente le caeremos mal y nos harán daño y nos harán mal. Y como la vida da vueltas, llegará un momento donde nosotros podremos hacerle mal también a ellos. Pero cuando eso ocurra, será la oportunidad perfecta de demostrar que no somos como ellos, que somos hijos de un Dios que tiene misericordia y que también nosotros podemos mostrarla. Y por último, también las relaciones nos enseñan que en ocasiones se necesitan personas que nos confronten y nos digan el camino malo por el que andamos, porque al final de cuentas vamos a terminar agradeciéndoselos. Bendiciones.